una habitación a oscuras, el reloj marcando las 3 de la madrugada y el pecho agitado porque acaban de ver en sueños el rostro exacto de su esposo difunto, de su madre o de su hijo fallecido. El 90% de los católicos de su edad comete un error espiritual gravísimo exactamente en ese instante. Se despiertan suspirando de alivio. Se convencen de que esa alma vino desde el cielo a darles los buenos días. Y a la mañana siguiente lo cuentan en la mesa familiar como un recuerdo nostálgico hermoso. Y como el padre Miguel, he tenido que ver con tremendo dolor pastoral cómo esta terrible equivocación sentimentalista deja a miles de almas abandonadas a su suerte, sufriendo el fuego de la purificación, porque los vivos confunden un grito desesperado de auxilio con una simple visita de cortesía. Si estamos dispuestos a levantar juntos un verdadero muro de contención contra esta pérdida de la fe tradicional en nuestras casas, suscríbanse a este canal y activen la campana. Y bajen a los comentarios para dejar escrito como voto sagrado qué sacrificio o devoción concreta se comprometen a ofrecer esta misma semana por esa alma que clama por ustedes en la noche. Para entender la gravedad de lo que verdaderamente está pasando mientras duermen, hagan silencio interior por un momento, despejen su mente de las distracciones del mundo y prepárense para escuchar. Imaginen esta escena con la mayor claridad posible. Se despiertan sobresaltados en medio de la madrugada. La habitación está a oscuras. El silencio es total, pero el corazón les late deprisa, casi golpeando contra el pecho. Acaban de soñar con su madre, con su esposo, o con ese hermano mayor que falleció hace 10, 15 o 20 años. Y no fue un sueño borroso, fue vívido. Casi podían tocar su rostro, escuchar el tono exacto de su voz, sentir el olor de la ropa que solían usar. Se sientan al borde de la cama, respiran profundo, y una lágrima resbala por su mejilla. ¿Y qué es lo primero que hacen ustedes? Suspiran con una mezcla de tristeza y alivio. Miran hacia el techo y dicen en voz baja: «Qué bonito recuerdo. Seguro vino a visitarme. Seguro vino a decirme que está bien en el cielo». Se acuestan de nuevo, se arropan, y al día siguiente le cuentan el sueño a sus hijos o a sus vecinas como si fuera una simple anécdota nostálgica. Esa, hermanos míos, es una ignorancia culpable frente a los ojos de Dios. Es una ceguera espiritual terrible que está dejando a miles de almas abandonadas a su suerte. Porque cuando ustedes cruzan la barrera de los 65 años, la vida empieza a cambiar de una manera profunda. El velo entre este mundo material, lleno de ruidos y distracciones, y el mundo eterno, se vuelve mucho más delgado. Ya no tienen la mente ocupada en las prisas de la juventud, en construir una carrera o en criar niños pequeños. Su espíritu se vuelve más receptivo, más silencioso. Y es en ese silencio donde Dios permite que las realidades eternas irrumpan en sus noches. Pero el católico de hoy ha sido envenenado por un sentimentalismo barato. Han cambiado la fe robusta de la Iglesia por ideas de telenovela. Creen que la eternidad es un parque de descanso donde todos flotan en nubes blancas inmediatamente después de cerrar los ojos en este mundo. Creen que el difunto que aparece en sus sueños es una especie de ángel de la guarda personal que viene a darles los buenos días. No, así no funciona la justicia divina. Así no funciona la economía de la salvación. San Juan Crisóstomo, hace más de 1500 años, advertía a su pueblo con una claridad que hoy nos da miedo repetir. Él decía que no dudáramos en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras oraciones por ellos, porque las lágrimas no les sirven de nada, pero el sacrificio del altar los rescata del fuego. Escuchen bien esto. A los muertos no les sirven nuestras lágrimas, no les sirven nuestros altares llenos de comida que se echa a perder, no les sirven nuestras fotografías adornadas con flores. Les sirve la gracia, les sirve la sangre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sentido una angustia inexplicable después de uno de estos sueños?
¿Cuántas veces han visto a ese familiar en su sueño con un rostro preocupado, pidiendo agua, buscando algo o simplemente mirándolos en silencio y ustedes han intentado buscar respuestas en libros de psicología o peor aún, en supersticiones? Tienen que entender que si Dios levanta el velo por un instante de gracia y permite que la imagen de ese difunto cruce por su mente dormida, no es para que se sientan consolados. Es un llamado de auxilio. Es un grito silencioso que cruza la eternidad. Es para que dobleguen las rodillas en ese mismo instante. Lo que les voy a mostrar ahora cambia por completo la manera en la que deben enfrentar sus noches y sus recuerdos. Pero primero necesitan entender algo que la gran mayoría de los cristianos de hoy ignora por completo, porque ya nadie predica sobre las realidades últimas desde los púlpitos. Para entender por qué ese esposo, esa madre o ese hijo aparece en sus sueños, tenemos que mirar de frente una verdad de fe que muchos quieren esconder debajo de la alfombra. Hablo de la purificación del alma, hablo del purgatorio, y nadie ha explicado este misterio con tanta profundidad como San Juan de la Cruz cuando nos habla de la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz nos enseña que el fuego que purifica a las almas no es una tortura demoníaca inventada por un Dios rencoroso. Al contrario, el fuego del purgatorio es el amor absoluto, infinito y abrasador de Dios. Imaginen por un momento que han vivido toda su vida encerrados en una cueva oscura, llena de polvo, sin ver jamás la luz. Y de pronto, alguien los saca a rastras a la mitad del mediodía y los obliga a mirar fijamente el sol en todo su esplendor. Esa luz es hermosa, es pura, es la vida misma, pero a ustedes les quemará los ojos de un modo insoportable. El dolor será agudo, desgarrador, no porque el sol sea malo, sino porque sus ojos no están preparados, están enfermos por la oscuridad. Eso es el purgatorio. Es el alma humana, manchada por la tibieza terrenal, por las confesiones mal hechas, por los rencores guardados, por los apegos desordenados al dinero o a la vanidad, encontrándose de golpe con la pureza infinita de Dios. El alma misma, al ver su propia miseria frente a tanta majestad, se arroja voluntariamente a ese fuego purificador, porque le daría vergüenza entrar al banquete celestial con la ropa sucia. Es un martirio de amor. Es un dolor inmenso, provocado por el deseo retrasado de abrazar a su Creador. Y en ese estado de espera dolorosa, en esa noche oscura, las almas ya no pueden hacer absolutamente nada por sí mismas. Su tiempo de merecer terminó en el instante exacto en que exhalaron su último aliento en la cama del hospital o en su casa. Ya no pueden rezar un Padre Nuestro que les gane méritos. Ya no pueden ofrecer un vaso de agua por amor a Dios. Están paralizadas en la justicia divina, dependiendo única y exclusivamente de la caridad de los que seguimos vivos. Piensen en la historia de doña Carmen, una mujer de 70 años de una parroquia de pueblo. Su esposo, Arturo, había fallecido de un infarto 5 años atrás. Arturo era un hombre bueno a los ojos del mundo, proveedor, trabajador, pero alejado de los sacramentos. Iba a misa solo en los funerales o en las bodas. Se confesaba tal vez una vez cada 10 años y vivía su fe a su propia medida. Carmen empezó a soñar con él de manera recurrente. En los sueños, Arturo estaba de pie frente a la puerta de su antigua casa, temblando de frío, con la ropa empapada, intentando girar la perilla de la puerta sin poder abrirla. Carmen se despertaba llorando. Fue a buscar consuelo con sus comadres, y una de ellas le dijo que seguro Arturo tenía frío en el panteón, que fuera a llevarle una cobija a la tumba. Otra le dijo que era su propio dolor psicológico que no la dejaba soltar el duelo. Carmen pasó meses atormentada, encendiendo veladoras inútiles y llorando sobre la lápida, hasta que un día, en la confesión, un sacerdote le habló con la verdad desnuda. Le dijo: «Mujer,
Tu esposo no tiene frío en el cuerpo porque ya no tiene cuerpo. Su alma está tiritando por la falta de la gracia santificante. Está a la puerta de la casa del Padre y no puede entrar porque tiene deudas de amor que pagar. Dios, en su infinita misericordia, te está permitiendo ver su necesidad para que tú le abras la puerta con tus oraciones. Carmen dejó de llorar inútilmente. Entendió que el sueño era un mandato. Esa misma tarde fue a la oficina parroquial y pidió un novenario de misas por el descanso del alma de Arturo. Comenzó a ofrecer sus propios dolores de rodilla, sus sacrificios diarios, cada rosario rezado en la soledad de su cuarto, aplicándolo todo por él. A los pocos meses, Carmen tuvo un último sueño. Vio a Arturo sano, iluminado, cruzando finalmente una puerta llena de luz, sin decir una palabra, pero con una sonrisa de paz infinita. No volvió a soñar con él con angustia. Esta es la aplicación práctica que ustedes tienen que entender hoy mismo. Si un difunto aparece en sus noches, dejen de buscar significados ocultos o mensajes cifrados. Dejen de preguntar qué número de lotería significa ese sueño. Cierren los oídos a la psicología del mundo que reduce el alma humana a un simple reflejo del cerebro. Tienen un deber espiritual. El sueño no es para su entretenimiento mental, es un aviso de cobranza espiritual. Es la caridad exigiéndoles que actúen. Pero eso es solo una parte del misterio. Lo que viene ahora es lo que realmente necesitan comprender sobre el peligro de ignorar estas señales en esta etapa específica de sus vidas. ¿Por qué estos sueños se vuelven más frecuentes, más intensos, después de los 65 años? No es casualidad. No es simplemente que nos volvamos más nostálgicos con la edad. Es un fenómeno espiritual profundo. La Iglesia siempre ha enseñado la doctrina maravillosa de la comunión de los santos. Esta comunión significa que la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia purgante en el purgatorio y la Iglesia peregrina aquí en la tierra, estamos todos unidos por lazos invisibles pero reales de caridad. Somos un solo cuerpo. Y cuando el cuerpo físico envejece, cuando las fuerzas menguan, cuando los hijos ya hicieron su vida y el silencio se instala en la casa, el ruido ensordecedor del mundo pierde su poder sobre ustedes. Sus almas empiezan a prepararse para su propio encuentro con el juez justo. Esa preparación hace que su sensibilidad espiritual se afine. Están más cerca de la frontera de la eternidad que de la línea de salida de la juventud. Por eso, el Señor permite que las almas que aún están en la iglesia purgante se acerquen a esa frontera para pedir auxilio a quienes tienen los oídos espirituales más destapados. Pero aquí hay una causa gravísima que prolonga el sufrimiento de esas almas, y es el abandono de la memoria espiritual en las familias modernas. Pensemos en las generaciones de hoy. Sus nietos, y muchas veces sus propios hijos, ya no rezan por los difuntos. Han perdido la fe en la vida eterna o han abrazado este cristianismo cómodo y protestantizado, donde se asume que todos van directo al paraíso sin importar cómo vivieron. Esto significa que las almas de sus padres, de sus abuelos, de sus esposos, corren el riesgo de ser olvidadas espiritualmente. Si ustedes no rezan por ellos, ¿quién lo va a hacer? Sus nietos que ni siquiera saben persignarse correctamente. Sus hijos que viven atrapados en el materialismo. Ustedes son el último eslabón fuerte de la fe tradicional en sus familias. Son los guardianes de la memoria espiritual. Si ustedes ignoran el llamado que reciben en esos sueños, esas almas quedan en un abandono terrible. Piensen en el testimonio de don Roberto, un hombre de 72 años, de fe recia, de esos que no faltan a su misa dominical. Don Roberto empezó a soñar que su difunto padre lo miraba con profunda tristeza y le señalaba con la mano temblorosa el reloj de pared de su casa antigua. Una y otra vez, la misma imagen. El padre señalando el reloj, como indicando que el tiempo pasaba. Roberto, confundido,
Pensó que tal vez su propio tiempo se estaba acabando, que era un anuncio de su propia muerte. Empezó a llenarse de miedo, a perder la paz. Pero en un momento de lucidez, sentado frente al sagrario, el Espíritu Santo le trajo un recuerdo a la mente como un relámpago. Su padre había dejado un testamento donde le pedía explícitamente a Roberto que de su herencia se pagaran 30 misas gregorianas ininterrumpidas por su salvación. Roberto, en medio de los trámites legales, de los pleitos de familia por los terrenos y de las preocupaciones de la vida, había olvidado por completo esa promesa. Habían pasado 15 años de negligencia filial. El reloj en el sueño no anunciaba la muerte de Roberto. Anunciaba el tiempo perdido, el tiempo de sufrimiento prolongado en la purificación por una promesa sagrada incumplida. Roberto no esperó a que amaneciera bien. A las 7 de la mañana estaba tocando la puerta de su parroquia para agendar las misas, pidiendo perdón a Dios con lágrimas de verdadero arrepentimiento por su descuido. Esta es la segunda acción concreta que deben tomar. Revisen su conciencia hoy. ¿Han cumplido las promesas espirituales que les hicieron a sus muertos? ¿Se comprometieron a mandar decir misas en su aniversario luctuoso y lo dejaron de hacer por flojera o por no gastar unos cuantos pesos? El único sufragio verdaderamente poderoso e infinito que existe sobre la faz de la tierra no es prender una cera aromática en el rincón de la sala. Es el santo sacrificio de la misa. Es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Una sola gota de la sangre de Cristo ofrecida en el altar tiene el poder de vaciar el purgatorio entero si Dios así lo dispusiera. Y ustedes tienen ese tesoro a su alcance cada mañana en su parroquia más cercana. El sueño que tienen no es un cuento para entretenerse, es el testimonio vivo de la incapacidad de sus familiares para ayudarse a sí mismos y un reclamo de justicia caritativa hacia ustedes. Pero debemos dar un paso más profundo, porque en este punto hay un peligro enorme que está arrastrando a muchos católicos de su edad a las garras del enemigo. Cuando hablamos de los sueños con difuntos, la línea entre la caridad cristiana y la superstición diabólica es muy delgada si no se tiene discernimiento. El demonio es el maestro de la confusión y sabe perfectamente cómo usar el dolor, la viudez y la nostalgia para alejarlos de la cruz. San Ignacio de Loyola nos dejó reglas clarísimas para el discernimiento de los espíritus. El buen espíritu trae paz, llama a la humildad y siempre, invariablemente, nos empuja hacia los sacramentos y la obediencia a la Iglesia. El mal espíritu trae turbación, agitación, curiosidad enfermiza y nos desvía hacia prácticas extrañas. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchas personas de su edad, movidas por la desesperación de haber soñado con un hijo que falleció en un accidente o con un cónyuge ausente, empiezan a buscar respuestas fuera del redil de Cristo. Si el sueño se repite, en lugar de arrodillarse a rezar el rosario, van con la señora que lee las cartas. Van a que les interpreten los sueños, les hacen limpias con hierbas, empiezan a poner vasos con agua, sal y tijeras debajo de la cama para evitar que el espíritu los asuste. Hermanos, esto no es solo ignorancia, esto es pecado grave de superstición y adivinación, condenado desde el Antiguo Testamento. Tocar la puerta del esoterismo buscando a sus muertos es abrirle la ventana de su casa a los demonios. El diablo puede disfrazarse de ángel de luz y puede tomar la apariencia de su ser querido en un sueño para generarles una dependencia emocional enfermiza, para hacerles creer que ustedes tienen un don de clarividencia o para hacerlos dudar de la bondad de Dios. Conozco el caso dolorosísimo de una madre que, tras perder a su hija de 20 años, comenzó a soñar con ella. En lugar de ofrecer la misa por su descanso, una vecina la convenció de que la hija quería comunicarse. La madre empezó a dejarle comida caliente en la mesa todas las noches, a hablarle en voz alta por los pasillos de la casa, como si estuviera allí, y a prestar atención a ruidos y sombras. Poco a poco,
El sueño pacífico se transformó en pesadillas aterradoras. La casa se llenó de una opresión insoportable. La mujer perdió el sueño, la paz y casi la razón. ¿Qué había pasado? Que al intentar retener a su hija mediante prácticas contrarias a la fe, había invitado a la oscuridad a su hogar. Solo una confesión general, profunda, llena de llanto, una renuncia explícita a todas esas prácticas supersticiosas y la bendición del hogar por un sacerdote, lograron romper las cadenas de ese tormento psicológico y espiritual. Y entonces, finalmente, la mujer pudo orar por su hija con paz, entregándola a la misericordia de Dios. La aplicación aquí es tajante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intenten establecer diálogo con los muertos en sus sueños o fuera de ellos. No les hagan preguntas, no les pidan que les revelen cosas ocultas, no les pidan que los curen. A los santos reconocidos por la Iglesia se les pide intercesión. A las almas del purgatorio se les ayuda. Si en el sueño el difunto habla, ustedes escuchen con prudencia cristiana, pero al despertar, su conversación debe ser únicamente con Dios Todopoderoso a favor de esa alma. Oramos por ellos, no conversamos con ellos. Ese es el muro de contención que protege nuestra fe de la herejía y del engaño espiritual. Y aquí llegamos a la verdad, más grande y más pesada, que deben llevarse grabada en el alma después de escuchar esto. Quiero que se detengan un momento. Si están haciendo otra cosa, dejen lo que tienen en las manos y escuchen con atención. Miren el crucifijo que tienen en la pared de su casa. Miren los clavos. Miren la sangre. Todo eso fue el precio altísimo que se pagó por la salvación de cada una de esas almas que aparecen en sus sueños. Dios, en el misterio incomprensible de su providencia, los ha elegido a ustedes. Los está usando a ustedes como instrumentos de rescate. Ese difunto que ven en la noche, con el que vivieron, con el que rieron, con el que tal vez pelearon y se reconciliaron, está clavado en la impotencia total. No pueden mover un dedo para aliviar su propio fuego purificador. Ya no hay tiempo de mérito para ellos. El telón de su vida terrenal cayó para siempre. Pero para ustedes no. Ustedes todavía tienen tiempo. Ustedes todavía tienen mérito. Cada paso que dan hacia la iglesia con sus rodillas cansadas, cada rosario que desgranan entre sus dedos gastados por el trabajo de los años, cada pequeño dolor que ofrecen en silencio sin quejarse, se convierte en un rocío celestial que cae sobre las llamas que purifican a sus seres amados. En mis 30 años de sacerdocio he visto todo tipo de dolores en las familias. He visto el llanto desgarrador en los cementerios. He visto viudas consumidas por la culpa de no haber sido más pacientes. He escuchado en el confesionario el remordimiento aplastante de hijos que no se despidieron de sus padres. Y a todos les digo la misma verdad liberadora que hoy les repito a ustedes. El amor no se corta con la muerte. La comunión de los santos hace que el amor siga siendo eficaz y poderoso, cruzando el abismo de la eternidad. La fe se vive, no se inventa. Si sueñas con ellos, no vayas a buscar consuelo en tus recuerdos. Ve a buscar el sufragio en el sagrario. Ustedes tienen la llave para abrirles las puertas del cielo. Es una responsabilidad tremenda, pero también es el acto de amor más puro, más desinteresado y más sublime que pueden hacer por alguien. Amar a los que ya no pueden devolvernos el favor. Amar a los que están ocultos en el misterio de Dios. No desperdicien estas gracias. No se queden sentados mirando álbumes de fotos mientras las almas claman por oraciones. Ese es el verdadero cumplimiento de la promesa cristiana. Ese es el deber de un hombre o una mujer maduros en la fe. Por eso, el llamado que les hago hoy no es para mañana. No es para la próxima semana cuando tengan un rato libre. Quien ama de verdad, obedece y actúa de inmediato. Esta misma noche, cuando el silencio vuelva a cubrir su casa, no se acuesten a dormir con la mente vacía. Van a tomar un papel y una pluma.
Van a escribir los nombres de sus padres, de sus esposos difuntos, de sus hermanos y de aquel que se apareció en su sueño recientemente. Van a poner ese papel debajo de un crucifijo o junto a la imagen de la Virgen que tengan en su habitación. Y antes de cerrar los ojos, de rodillas, si su cuerpo se los permite, o sentados al borde de la cama, van a ofrecer todo su descanso y cualquier sueño que Dios permita por la pronta liberación de esas almas. Y mañana mismo, sin excusas, van a buscar el momento para ir a su parroquia y encargar la celebración de la Santa Misa por ellos. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te pedimos por todas las ánimas benditas del purgatorio, en especial por aquellos familiares y amigos de quienes escuchan esta palabra, que se han presentado en sus sueños mendigando el alivio de la oración. Tú que eres juez, justo pero Padre infinitamente misericordioso, mira la sangre preciosa de tu divino Hijo derramada en la cruz. Que esa sangre caiga como lluvia refrescante sobre su purificación. Lava sus manchas, perdona sus faltas de tibieza y omisión, y abre para ellos hoy mismo las puertas de la Jerusalén celestial. Y a nosotros, los que aún peregrinamos en este valle de lágrimas, danos la gracia de no ser sordos a sus súplicas. Concédenos un corazón diligente para la caridad espiritual y líbranos de los engaños de la superstición, para que un día podamos reunirnos con ellos en la gloria eterna. Amén. Si esta verdad firme que hoy escucharon ha sacudido su conciencia y ha tocado su corazón, les pido que se suscriban a este canal. Esto no es un simple gesto para el Internet. Es una decisión consciente de mantenerse firmes, de seguir armando su espíritu con la sana doctrina cada semana, en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Activen la campana para que esta enseñanza siga llegando a sus hogares y no se pierdan nada. Y en los comentarios quiero que hagan algo muy concreto. Escriban el nombre del familiar por el que hoy se comprometen a rezar y díganme qué devoción específica o sacrificio van a ofrecer por su alma esta misma semana. Los leo todos. Ver sus compromisos escritos fortalece mi propia esperanza sacerdotal y me anima a seguir predicando la verdad sin recortes. Que Dios Todopoderoso los bendiga abundantemente, que los proteja de todo engaño del enemigo, que fortalezca sus rodillas para la oración perseverante y les dé la inmensa gracia de ser los libertadores espirituales de su propia familia. Que María Santísima, Reina del Purgatorio y Madre de Misericordia, extienda su manto sobre cada uno de ustedes y alivie a los suyos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.